días, estimados estudiantes. Soy la profesora Jacqueline Galeano y les estaré impartiendo la asignatura de Lengua y Literatura de octavo grado. Ahora vamos a ver nuestro contenido el día de hoy. Veamos entonces que nuestro contenido sería gramática, oraciones impersonales, el modo indicativo. Vamos a estar haciendo un repaso. Las oraciones impersonales, ¿qué son, estimados jóvenes? Son las que carecen de un sujeto concreto a quien se le puede atribuir la acción que refiere el verbo. También podemos decir, estimados jóvenes, que las oraciones impersonales son oraciones unimembres, pues se apartan de la estructura oracional clásica de sujeto con núcleo nominal, más predicado con núcleo verbal. En ella solo hay un verbo que describe un hecho o una circunstancia. Pasemos, estimados jóvenes, entonces a seguir repasando y vamos a ver que vamos a hablar de los verbos impersonales. ¿Y qué son? Son aquellos verbos que carecen de sujeto, también llamados verbos defectivos o incompletos. Se caracterizan por tener una conjugación incompleta, no incorporan todas las personas gramaticales. También vamos a estar hablando, estimados jóvenes, sobre los tipos de oraciones impersonales. Veamos cuáles serían. Tenemos unipersonales y nos dicen este tipo de oración que describen fenómenos meteorológicos, llover, nevar, granizar. Ejemplo, llueve a partir de hoy. Tenemos la siguiente, que son las gramaticales. ¿Y en qué consisten, estimados jóvenes? Consisten en la construcción verbal: haber, hacer, ser, estar, bastar. Y veamos, estimados jóvenes, el ejemplo: hace un día espléndido. Continuemos, estimados jóvenes, con las que siguen, como son la refleja. ¿Y en qué consisten? Existe, dice, alguien que realiza la acción descrita por el verbo, pero no se le nombra porque se desea mantener en reserva o porque se considera que no viene al caso nombrarla. Aquí se emplea lo que es la partícula se. Veamos, estimados jóvenes, entonces el ejemplo: se vive mejor en el campo que en la ciudad. Y por último tenemos las oraciones eventuales u ocasionales. ¿Y en qué consisten este tipo de oración? Existe alguien que realiza la acción que describe el verbo, pero se desconoce quién es y por ende no se le puede nombrar de manera concreta y se suele optar por expresar el verbo en plural. Veamos entonces el ejemplo que nos está presentando este tipo de oración. Llaman a la puerta. Ahora, de esta manera hemos finalizado este repaso. Vamos a las actividades. Tenemos la primera actividad, estimados jóvenes, y dice: redacte una oración con cada tipo de oración impersonal en modo indicativo. Vamos a ver las impersonales unipersonales, impersonales gramaticalizadas, impersonales reflejas, impersonales eventuales u ocasionales. Veamos que las primeras, en este caso las unipersonales, estimados jóvenes, pueden formularse en presente, pasado o en futuro y se mantiene la condición impersonal. ¿Cuál sería la oración que nosotros podemos redactar? Amaneció bello el día. Tenemos las impersonales gramaticalizadas. Este tipo de oración se utiliza la construcción verbal, como habíamos mencionado: haber, hacer, ser, estar y bastar, conjugadas en presente, pasado o futuro. Hubo, hace, había, es. Vamos ahora a ver cómo vamos a redactar este tipo de oración impersonal gramaticalizada. ¿Cómo la redactarían ustedes, estimados jóvenes? Es muy temprano. Ahora vamos con impersonales reflejas. Las impersonales reflejas, existe alguien que realiza la acción descrita por el verbo, pero no se le nombra porque se desea mantener en reserva o porque se considere que no viene al caso nombrarlo. Recordemos que aquí se emplea la partícula se. ¿Cómo entonces nosotros redactaríamos este tipo de oración impersonal refleja? ¿Cómo lo harían ustedes? Veamos. Se premió a los jóvenes por su esfuerzo. Ahora tenemos las impersonales eventuales u ocasionales. En este caso existe alguien que realiza la acción que describe el verbo, pero se desconoce quién es y por ende no se le puede nombrar
de manera concreta y se puede optar por expresar el verbo en plural. Esto ya lo habíamos mencionado. Veamos la oración. Dicen que va. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Veamos cuál sería. Redacte un párrafo donde aplique las oraciones impersonales en modo indicativo considerando la progresión temática. Observemos, estimados jóvenes, entonces cómo nos quedó este párrafo donde aplicamos este tipo de oración. En la escuela nos dijeron que llegáramos puntual a clase, pero amaneció lloviendo. Sin embargo, mis hermanos y yo esperamos que acampara la lluvia para irnos a la escuela y logramos llegar bien a pesar que hubo un estruendo en el cielo. Al entrar al aula, la maestra nos hablaba sobre la puntualidad y nos decía que es la capacidad o actitud que es característica de una persona responsable al momento de realizar una labor. Nosotros, al escuchar la charla de la maestra, nos sentíamos orgullosos porque éramos responsables. Al terminar la charla, nos felicitó a todos porque fuimos puntuales en clase. Luego nos dijo, terminó la lluvia, pueden retirarse y compartan lo que aprendieron. Estimados jóvenes, aplicamos entonces oraciones impersonales. La primera, como pueden observar, está subrayada. Amaneció lloviendo, que es impersonal, unipersonal. Hubo un estruendo en el cielo, que es una oración gramatical. Y la última sería, fuimos puntuales en clase, oración eventual u ocasional. Y de esta manera, estimados jóvenes, nosotros aplicamos estas oraciones impersonales. Ahora pasemos a la tarea. En la tarea, ¿qué van a hacer? Dice, redacte un párrafo haciendo uso de oraciones impersonales en modo indicativo, considerando la progresión temática. Y de esta manera, estimados jóvenes, hemos finalizado esta teleclase. Estuvo con ustedes la profesora Jacqueline Galeano y los esperamos en las próximas cápsulas educativas.